perro abusaba de una niña y cuando descubren la razón llaman a la policía. Pero, ¿es verdad que el perro hizo eso? Quédate con nosotros para descubrir la escalofriante verdad. Un día, mientras María y Sofía caminaban de regreso a casa desde la escuela, escucharon un débil llanto proveniente de un callejón. Se acercaron y descubrieron a un pequeño cachorro abandonado y tembloroso. Sofía, con su corazón lleno de compasión, inmediatamente se enamoró del cachorro y suplicó a su madre que lo adoptaran. María, al ver la mirada de ternura en los ojos de su hija, no pudo resistirse y aceptó llevar al cachorro a casa. Así fue como Rocky se convirtió en parte de la familia. Desde ese momento, Sofía y Rocky se volvieron inseparables. Marcos, el padrastro de Sofía, siempre mostró un afecto genuino hacia ella. Todo parecía ir perfectamente bien en la familia. Sin embargo, como suele suceder en la vida, los desafíos inesperados comenzaron a surgir. Antes de continuar, te agradecería que te suscribieras a mi canal y activaras la campanita para recibir todo mi contenido. Conforme pasaban los días, María notó un cambio en el comportamiento de Sofía, quien se volvió distante y reservada. Comenzó a evitar pasar tiempo en familia y parecía estar ocultando algo. Preocupada, María intentó hablar con Sofía para averiguar qué le estaba sucediendo, pero la niña se mostraba esquiva y no quería hablar con nadie. María también le preguntó a Marcos si había notado algo extraño, pero él afirmó que todo estaba bien y que no tenía idea de lo que le estaba pasando a Sofía. La preocupación de María aumentó más cuando presenció el incidente en la habitación de Sofía. Un día, mientras María estaba ocupada en la cocina, escuchó un grito desgarrador proveniente de la habitación de Sofía. Corrió hacia allí y encontró a su hija llorando, cubierta de sangre y heridas, mientras Marcos sostenía a Rocky con una expresión de furia en su rostro. Marcos acusó al perro de haber intentado subirse encima de Sofía. En eso la había lastimado y afirmó que era peligroso tenerlo en la casa. María, sorprendida por la acusación, miró a Rocky, quien parecía confundido y asustado. Sin embargo, María no lo podía creer, ya que Rocky siempre había sido un perro amable y protector y nunca había mostrado signos de agresión hacia nadie. A pesar de las dudas que surgieron en su mente, María decidió mantener a Rocky separado de Sofía por precaución. Pero mientras pasaban los días, María comenzó a notar que Sofía seguía mostrando señales de angustia y malestar emocional, a pesar de que el perro ya no estaba cerca. Un día la madre, ordenando la habitación de Sofía, encontró un diario lleno de dibujos de una niña siendo lastimada por la figura de una persona y palabras que describían situaciones de abuso y miedo. María quedó horrorizada al leer las palabras de su hija. No podía creer que algo tan terrible estuviera sucediendo en su propia casa. Ahora estaba más convencida que nunca de que el verdadero abusador no era su mascota. Su amor de madre haría hasta lo imposible para lograr ver a su pequeña feliz nuevamente. María confrontó a Sofía con el dibujo en la mano, preguntándole quién era la persona en el dibujo. La niña, luchando contra las lágrimas, se negó a dar una respuesta. María quedó aturdida al no saber qué ocurría con su pequeña. Con el corazón palpitante, decidió que haría hasta lo imposible hasta descubrir lo que estaba ocurriendo con la niña. Los siguientes días en el lugar fueron difíciles. María se encontraba todo el día muy dispersa, intentando descifrar qué quería decir aquel dibujo. Y por otro lado, Sofía se mostraba muy angustiada y cada día más apagada, ya que su compañero había sido apartado de su lado. Marcos, quien había presenciado aquel suceso, se mostraba más tranquilo. Al parecer, aquella situación de maltrato que Rocky cometió contra Sofía no lo afectaba en lo absoluto. Con la determinación de proteger a su hija y hacer justicia, María piensa en todas las posibilidades y llega a una conclusión desgarradora. Marcos había acusado a Rocky de haber abusado a Sofía y llegado a este punto, María confronta a Marcos directamente y expone sus dudas sobre la versión de los hechos, ya que a partir del suceso, Marcos se encontraba silencioso e indiferente. Marcos, sintiéndose acorralado, busca una excusa y trata de justificar su comportamiento.
Sin embargo, María no le cree en absoluto, pues sus argumentos carecen de coherencia y no concuerdan con las evidencias que ha recopilado hasta el momento. Gracias a su instinto de madre decidida a buscar la verdad, María toma una decisión difícil pero necesaria: llamar a las autoridades y solicitar una investigación minuciosa sobre el incidente. Entiende que es fundamental obtener pruebas concretas para determinar quién es el verdadero responsable de las heridas de Sofía y garantizar la seguridad de su hija. La policía llega a la casa y María les explica la situación detalladamente, presentando las pistas que ha recopilado hasta ahora. Explica que Sofía presenta arañazos en lugar de mordidas y que Rocky siempre ha sido un perro amable y pacífico. Además, menciona las sospechosas actitudes de Marcos, quien se ha mostrado evasivo y defensivo ante las preguntas sobre el incidente. Los agentes escuchan atentamente a María y deciden llevar a cabo un análisis minucioso para determinar la verdad. Se realizan un examen forense en las heridas de Sofía y se recolectan muestras de ADN de Rocky para compararlas con las evidencias encontradas. Los siguientes días fueron difíciles. María se sentía desbordada por toda la situación. Su relación con Marcos pasaba un momento tormentoso. La pequeña Sofía había perdido su luz y mientras esperan los resultados, María se sentía ansiosa y preocupada por el bienestar de su hija. Sofía, por su parte, muestra señales de estrés y confusión debido a la situación que estaba atravesando. Después de confrontar a Marcos y llamar a la policía, María, Sofía y Marcos se ven obligados a pasar una noche en la misma casa antes de que las pruebas de ADN puedan realizarse al día siguiente. Aunque María siente una gran tensión y desconfianza hacia Marcos, sabe que es necesario mantener la calma y proteger a su hija durante esa noche. Mientras se preparan para dormir, María no puede evitar sentir una inquietud persistente. Su intuición le dice que algo está mal y que Sofía corre peligro. En medio de la noche, un pequeño ruido la despierta abruptamente. María se levanta silenciosamente y se dirige a la habitación de Sofía para verificar su seguridad. Para su horror, encuentra a Marcos lastimando a Sofía una vez más. El shock inicial se convierte en ira y determinación para proteger a su hija. María interviene de inmediato, enfrentándose valientemente a Marcos. A pesar de su agresión, ella logra defenderse y asegurarse de que Sofía esté a salvo. En un acto de valentía y decisión rápida, María toma a Sofía de la mano y escapa de la casa. Ambas corren hacia la casa de un vecino cercano, donde buscan refugio y llaman a la policía para informar sobre lo ocurrido. Con el apoyo de la policía, María y Sofía se sienten protegidas y respaldadas mientras esperan que se haga justicia. Finalmente llega el día de las pruebas de ADN. Las evidencias recopiladas durante la noche y las heridas de Sofía corroboran sus acusaciones contra Marcos. Las pruebas de ADN confirman lo que María había temido y lo que había descubierto la noche anterior. Marcos es el culpable de las lesiones de Sofía. La verdad finalmente sale a la luz. Aquella dulce mascota era incapaz de dañar a Sofía. Además, se afirmó que la herida en el cuerpo de Sofía no coincidía con las mordidas de la mascota y las pruebas de ADN proporcionaban la confirmación necesaria para asegurar que Marcos sea llevado ante la justicia. Él es arrestado por sus actos de violencia y abuso contra Sofía. María y Sofía, liberadas del peligro y del vínculo tóxico con Marcos, reciben apoyo emocional y asesoramiento para superar los siguientes días, ya que deberían enfrentarse al juicio. Marcos sabía que necesitaba actuar rápidamente antes de que la atención se centrara en él o en Sofía, ya que ahora estaba claro que él era el principal sospechoso. Decidió esperar hasta la noche para llevar a cabo su malvado plan, aprovechando que Sofía y su madre estaban profundamente dormidas. Marcos se levantó en silencio y se dirigió hacia la cocina. Conocedor de los efectos sedantes de ciertas plantas, había preparado una mezcla especial utilizando valeriana y manzanilla, que había adquirido con la intención de utilizarla para sus propios fines. Agregando unas gotas de este líquido en un trozo de carne, lo colocó en el suelo de la cocina.
Acto seguido, se aseguró de dejar la puerta trasera ligeramente abierta, preparando el escenario para su cruel acto. En el reloj de la pared, las manecillas marcaban las 2 de la mañana, mientras Rocky dormía plácidamente en su cama. En el rincón de la sala de estar, el aroma de la carne, impregnada de sedantes, comenzó a flotar en el aire, alcanzando las sensibles fosas nasales del perro. Sin sospechar nada, Rocky se levantó y siguió el rastro del olor hasta la cocina. Cuando Rocky llegó a la cocina, el perro encontró la tentadora carne y comenzó a devorarla rápidamente. Sin notar el sutil sabor amargo, los efectos de los sedantes pronto comenzaron a surtir efecto, debilitando los sentidos y la conciencia del pobre animal. Sus patas se volvieron inestables y finalmente cayó en un sueño profundo. Aprovechando el momento, Marcos levantó cuidadosamente a Rocky y lo llevó hacia la puerta trasera, evitando hacer ruido. Con lágrimas en los ojos, pero sin dudarlo, lo dejó afuera en un callejón lejano. Volvió rápido a su casa y aunque se sentía culpable, ya cada vez menos sentía remordimiento y cerró la puerta tras de sí. Rocky quedó abandonado en la oscuridad de la noche mientras el padrastro de Sofía se alejaba sigilosamente, regresando a su habitación como si nada hubiera pasado. Desafortunadamente, Rocky no tuvo la oportunidad de luchar por su inocencia. Despertaría más tarde en un lugar desconocido, confundido y asustado, sin entender por qué había sido desterrado del hogar. A medida que recobraba la conciencia, su instinto de regresar a casa comenzó a tomar control. Moviendo su cola con una mezcla de alegría y ansiedad, el valiente perro se dispuso a encontrar su camino de regreso a su querido hogar. Sin conocer la dirección exacta, Rocky decidió confiar en su instinto y comenzó a olfatear el ambiente circundante, siguiendo rastros de olores familiares como el aroma de su comida, el perfume de su leal dueña, Sofía. El leal perro se adentró en las calles desconocidas. El hambre comenzó a apoderarse de Rocky, ya que no había comido desde que fue abandonado por el padrastro de Sofía. Siguiendo su instinto, buscó incansablemente comida en los contenedores de basura que encontraba en su camino. Con paciencia y determinación, exploró cada rincón y no dejó ninguna bolsa de basura sin revisar. Aunque la mayoría de las veces encontraba solo restos de comida, no se desanimaba y continuaba su búsqueda incansable. Mientras buscaba alimento, Rocky se encontró con perros callejeros que consideraban esos territorios como su dominio. Estos perros, acostumbrados a luchar por su supervivencia, vieron en Rocky una amenaza y lo desafiaron. Pero Rocky, impulsado por su instinto de protección y su deseo de regresar a su hogar, no se amedrentó ante los desafíos. Las peleas eran intensas y peligrosas. Rocky enfrentaba a perros más grandes y experimentados, pero su valentía y agilidad le permitían esquivar los ataques y contraatacar con determinación. Sus instintos de supervivencia se agudizaban y aunque se llevaba algunos rasguños y mordiscos en el proceso, nunca se rindió. Rocky demostró una increíble capacidad de adaptación y aprendizaje a medida que enfrentaba a más perros callejeros. Comenzó a utilizar su inteligencia para superar a sus oponentes. Aprendió a evaluar rápidamente a cada adversario, identificar sus puntos débiles y aprovecharlos en la lucha. Sus movimientos se volvieron más precisos y estratégicos y logró superar a varios oponentes. Sin embargo, la vida en la calle era difícil. Rocky tuvo que enfrentar situaciones desafiantes más allá de las peleas. Se encontró con la falta de refugio y protección contra los elementos, soportando días lluviosos y fríos y buscando cualquier rincón o cobertura para resguardarse. Dormía en callejones oscuros, en parques desolados, siempre alerta a cualquier peligro potencial. A medida que los días pasaban, Rocky comenzó a debilitarse. La falta de alimento adecuado, el desgaste físico de las peleas empezaban a pasar factura. Sin embargo, su determinación y la esperanza de regresar a casa lo mantenían en pie. A medida que buscaba desesperadamente comida y abrigo, Rocky seguía luchando, sabiendo que solo la perseverancia lo llevaría de vuelta a donde pertenecía. Después de varios kilómetros recorridos, Rocky reconoció un conocido parque cerca de su casa. Su cola comenzó a moverse más rápido y sus pasos se volvieron más rápidos y enérgicos. Con gran emoción el perro
entró en el vecindario que le era familiar. Rocky, al llegar al vecindario de su familia, se encontró con una escena que llenó su corazón de ira y desconfianza. Vio a Marcos, el padrastro de Sofía, cerca de su hogar y un instinto primitivo se apoderó de él. La imagen de Marcos como la persona que lo había abandonado y causado tanto sufrimiento despertó en Rocky una intensa rabia y una necesidad de proteger a su familia. Sin pensarlo 2 veces, Rocky se lanzó hacia Marcos con todas sus fuerzas, intentando morderlo. Sus dientes afilados y su furia acumulada se convirtieron en armas en su desesperada lucha por vengarse y demostrar su lealtad a Sofía y María. Marcos, sorprendido por el repentino ataque del perro, retrocedió rápidamente, evitando el mordisco de Rocky. Por pura suerte, aunque asustado, no estaba dispuesto a dejarse vencer tan fácilmente. Conocedor de la fuerza de Rocky, decidió defenderse y alejarlo de una vez por todas. Empujó al perro con fuerza y logró desequilibrarlo momentáneamente. Rocky, aturdido por el impacto, se tambaleó hacia atrás, pero no retrocedió. Sus ojos ardían con una determinación feroz mientras buscaba una oportunidad para atacar de nuevo. Marcos, consciente de que Rocky era una amenaza real, buscó un palo cercano para defenderse. Lo levantó con firmeza, mostrando una mezcla de miedo y determinación en su rostro. Estaba decidido a protegerse y a mantener a Rocky alejado de su familia. El perro y el padrastro se enfrentaron en una batalla silenciosa, pero feroz. Rocky saltaba y se abalanzaba con ferocidad, intentando evadir los golpes del palo y alcanzar a Marcos. Su instinto animal estaba en pleno control y la rabia era su única guía. A pesar de los esfuerzos de Rocky, Marcos lograba mantenerlo a raya con el palo, golpeándolo cada vez que se acercaba demasiado. El perro, herido y cansado, seguía luchando con una valentía inquebrantable. Sus gruñidos resonaban en el vecindario, una mezcla de ira y dolor. El enfrentamiento se prolongó durante unos minutos que parecieron una eternidad. Ambos se movían con agilidad, cada uno tratando de mantener un paso por delante del otro. Rocky, impulsado por su amor por Sofía y su instinto protector, no estaba dispuesto a rendirse. Finalmente el cansancio comenzó a hacer mella en Rocky. Las heridas que había sufrido en las peleas callejeras y el desgaste físico comenzaron a afectarlo. Sus movimientos se volvieron más lentos y su energía se desvanecía. Marcos, aprovechando la oportunidad, logró golpear a Rocky con fuerza, lo suficientemente fuerte como para hacerlo retroceder y alejarse. El perro, derrotado y dolorido, se dio cuenta de que no podía vencer al padrastro de Sofía en ese momento. Con la cabeza agacha y el corazón lleno de tristeza y frustración, Rocky se retiró lentamente, alejándose de Marcos y del lugar que tanto anhelaba proteger. Cada paso que daba se volvía más pesado, su espíritu herido y su confianza quebrantada. El perro errante se adentró en los callejones solitarios, buscando un refugio donde descansar y curar sus heridas. Buscó agua en charcos y se alimentó de restos abandonados en los contenedores de basura. Su determinación por sobrevivir lo mantuvo en pie, pero su corazón estaba roto. A medida que los días pasaban, Rocky se encontró con otros perros callejeros que, al igual que él, habían enfrentado la adversidad en las calles. Compartieron historias de abandono, lucha y supervivencia, encontrando consuelo y compañía en su difícil existencia. Juntos formaron un vínculo de solidaridad, apoyándose mutuamente en momentos de necesidad. A pesar de su dura realidad, Rocky nunca perdió la esperanza de volver a ver a Sofía y a María. Cada noche, mientras miraba el cielo estrellado, anhelaba el calor de un hogar y la alegría de estar rodeado de amor. Mantenía la imagen de Sofía en su mente, recordando la dulzura de su voz y la felicidad que compartían. Pasaron semanas y una tarde soleada, mientras Rocky buscaba sombra bajo un árbol, en un parque abandonado, ocurrió un encuentro inesperado. María, la madre de Sofía, caminaba por el parque en búsqueda de alguna señal de su amado perro. Su mirada se cruzó con la de Rocky y en un instante se reconocieron mutuamente. Llena de emoción, María se acercó a Rocky con cautela, temiendo que él la rechazara después de tanto tiempo separados. Pero el perro, aunque debilitado y desgastado, dejó escapar un débil aullido de reconocimiento y se acercó a ella,
apoyando su cabeza en su regazo. Las lágrimas de alegría inundaron el rostro de María mientras abrazaba a Rocky con fuerza. Sabía que él había luchado valientemente para volver a casa, y su amor y lealtad eran inquebrantables. Con su compañero peludo a su lado, María tomó la decisión de enfrentar a Marcos y luchar por la justicia que Rocky merecía. Con la ayuda de organizaciones de protección animal y abogados comprometidos, María inició una batalla legal para demostrar la inocencia de Rocky y exponer las acciones maliciosas de Marcos. Se presentaron pruebas y testimonios que respaldaban la verdad y finalmente la justicia prevaleció. El juicio se convirtió en un campo de batalla emocional. El abogado de Marcos intentó desacreditar el testimonio de Sofía, tratando de pintarla como una niña fastidiosa e inventando historias para proteger a su amado perro. Pero la valentía y la fortaleza de Sofía impresionaron a todos los presentes en la sala del tribunal. María se mantuvo firme, apoyando a su hija y luchando por la verdad. Cada día que pasaba encontraba más pruebas contundentes que demostraron la inocencia de Rocky y la culpabilidad de Marcos. Correos electrónicos y mensajes de textos en los cuales mostraban su pasado oscuro y deseos inapropiados se sumaban a la montaña de evidencias en su contra. El momento cumbre llegó cuando se presentaron expertos en comportamiento animal. Demostraron que Rocky no presentaba ningún signo de agresión y que era imposible que hubiera intentado dañar a Sofía. La sala del tribunal quedó en silencio. Mientras se revelaban los resultados de las pruebas, era evidente para todos que el perro no era el culpable. La sala del tribunal estaba llena de tensión mientras el abogado de Marcos presentaba su argumento, tratando de sembrar la duda en la mente de los jueces. Mostró las heridas que Rocky le había influido a su cliente, destacando la gravedad de las lesiones, y afirmó que esto era prueba suficiente de la supuesta agresividad del perro. Las miradas se dirigieron hacia Rocky, quien permanecía tranquilo y sereno en el estrado, pero su aspecto maltrecho y las cicatrices en su cuerpo despertaron cierta incertidumbre. Algunos de los presentes en la sala comenzaron a cuestionar si el perro realmente podía ser inocente, dudando de su comportamiento pacífico. El abogado defensor continuó su argumento, insistiendo en que Rocky había atacado a Marcos sin provocación, presentándolo como un peligro para la sociedad, mencionando su supuesta historia violenta, exagerando los eventos pasados y buscando influir en la opinión de los jueces. Sin embargo, la defensa de Rocky estaba lista para contrarrestar las afirmaciones del abogado. El equipo legal de Laura presentó testimonios de expertos en comportamiento animal, quienes explicaron que las heridas que Rocky había infligido a Marcos podrían ser el resultado de una legítima defensa. Señalaron que un perro, en su instinto de proteger a su familia, podría responder agresivamente si percibe una amenaza. Además, se presentaron testimonios de testigos presenciales que relataron cómo Marcos había maltratado a Rocky, lo había abandonado y lo había tratado con crueldad. Estos testimonios apuntaban a la posible motivación de Rocky para defenderse en el encuentro con Marcos. Justo cuando parecía que el juicio había llegado a su fin, María, la madre de Sofía, irrumpió en la sala del tribunal con un objeto en sus manos. Con una mirada decidida, se acercó al estrado y entregó un pedazo de carne envuelto en una bolsa transparente. El ambiente se llenó de expectación mientras María explicaba que había encontrado ese trozo de carne en el patio trasero de su casa, cerca del lugar donde Rocky y Marcos habían tenido su enfrentamiento. Aseguró que el pedazo de carne mostraba signos evidentes de haber sido manipulado y utilizado para provocar al perro. El abogado defensor de Rocky, con astucia, solicitó que se analizara el pedazo de carne como evidencia crucial para demostrar la inocencia del perro. Los jueces accedieron y el pedazo de carne fue enviado de inmediato al laboratorio forense para ser examinado. Los resultados del análisis llegaron rápidamente y confirmaron lo que todos sospechaban. El pedazo de carne había sido manipulado con algún tipo de sustancia que despertaría la agresividad en cualquier perro. Era una prueba irrefutable de que Rocky había sido provocado intencionalmente antes del enfrentamiento con Marcos. La sala del tribunal quedó enmudecida ante esta revelación. Los jueces, impactados por esta nueva evidencia, se vieron obligados a reconsiderar su postura.
El abogado defensor de Rocky aprovechó este momento para argumentar que las acciones del perro no habían sido premeditadas ni agresivas, sino que simplemente estaba defendiendo a su familia de un ataque provocado. Después de una breve deliberación, la corte finalmente llegó a su veredicto definitivo. Basándose en la nueva evidencia y en la presentación de los testimonios, el juez declaró a Rocky inocente de todos los cargos. El perro había sido víctima de una trampa cruel y manipuladora y se había defendido legítimamente. La noticia de la sentencia se propagó rápidamente y la comunidad se unió en celebración. Rocky se convirtió en un símbolo de resiliencia y justicia, y su historia inspiró a muchas personas a ser más conscientes de los derechos de los animales y a luchar contra el maltrato. Con su inocencia finalmente demostrada, Rocky regresó a casa con María y Sofía, quienes lo recibieron con los brazos abiertos y lágrimas de alegría. Juntos reconstruyeron su vida y se aseguraron de que nadie más pudiera causarles daño. La historia de Rocky se convirtió en un recordatorio poderoso de la importancia de luchar por la verdad y de no juzgar a otros por su apariencia. Además, sirvió como un llamado a la justicia y una advertencia contra aquellos que intentan manipular y perjudicar a los más indefensos. Rocky finalmente encontró el amor y la seguridad que tanto anhelaba, y su valentía y perseverancia continuarían inspirando a otros a levantarse contra la injusticia y a proteger a aquellos que no pueden defenderse por sí mismos. El veredicto finalmente fue anunciado. Fue el que todos esperaban. Después de la sorprendente revelación en el tribunal, la sala se sumió en un silencio incómodo. Aunque estaba claro para todos que Rocky no era el culpable de las heridas de Sofía, el padrastro de la niña, llamado Marcos, mantenía una expresión sombría en su rostro, mientras los abogados y las autoridades discutían los siguientes pasos legales. Marcos ideó un plan despiadado para deshacerse de Rocky sin que nadie se enterara. Marcos fue declarado culpable de abuso infantil y condenado a una larga pena de prisión. Los aplausos resonaron en la sala mientras María y Sofía se abrazaban llenas de lágrimas de felicidad, sintiendo un enorme alivio y justicia por fin. Después del juicio, la vida de María y Sofía comenzó a reconstruirse, aunque el daño causado por Marcos nunca podría ser completamente reparado. Encontraron consuelo y fuerza el uno en el otro. Sofía continuó con terapia y apoyo emocional para superar las secuelas del abuso. María se aseguró de que tuvieran una vida segura y feliz. Rocky finalmente regresó a casa con su verdadera familia. El perro que había sufrido la injusticia de ser culpado injustamente fue recibido con amor y alegría, tal como se debía. María y Sofía se comprometieron a brindarle todo el amor y el cuidado que merecía, asegurándose de que nunca volviera a experimentar el miedo y la traición. La historia de María, Sofía y Rocky se convirtió en un ejemplo de resiliencia y coraje. La comunidad aprendió la importancia de no juzgar apresuradamente y de escuchar a los más vulnerables. Se implementaron cambios en el sistema de justicia para garantizar una mayor protección a las víctimas de abuso infantil y sus mascotas. María y Sofía se convirtieron en defensoras de los derechos de los niños y trabajaron incansablemente para crear conciencia sobre el abuso infantil y la importancia de creer y proteger a los más jóvenes. Su historia inspiró a otros sobrevivientes a alzar la voz y buscar justicia, y se convirtió en un recordatorio de que la verdad siempre prevalecerá, incluso en los momentos más oscuros. A medida que el tiempo pasa, María y Sofía encuentran la fuerza y la resiliencia para superar esta prueba. Juntas se apoyan mutuamente y fortalecen su relación, formando un lazo aún más sólido y basado en el amor y la confianza. Rocky sigue siendo un compañero fiel y amoroso para Sofía, brindándole consuelo y alegría en su proceso de recuperación. La historia termina con María y Sofía como lo solía ser. Acumulaban en contra del padrastro. Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo para Sofía y Rocky, exigiendo justicia y castigo para el verdadero culpable. La moraleja de esta historia es que la verdad siempre prevalece, incluso en los momentos más difíciles. A veces,
Las apariencias pueden ser engañosas y es importante no dejarse llevar por prejuicios o juicios superficiales. Enfrentar la adversidad con valentía y mantener la fe en la justicia puede llevarnos a la resolución de conflictos y a la protección de aquellos que más lo necesitan. Además, esta historia nos recuerda la importancia de luchar por los derechos de los animales y tratar a todas las criaturas con compasión y respeto. Gracias por visitarnos. Si te ha gustado el video, dale me gusta y compártelo con tus amigos. Hasta la próxima.